Julio Eli Chiribetti, jefe de gabinete. ¿Cómo andas, Julio? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. Arrancamos, cerramos la semana bien. Bueno, ha sido como otras una semana intensa, pero con dos actividades fuertes. Una fue la sala del hospital. Así es. De internación ambulatoria, que se hizo con el aporte de empresas, de empresarios locales. La otra fue la apertura de la cooperativa obrera, que se da la radicación en Tandil y que también nos habla de las expectativas que tienen determinadas empresas de radicarse en nuestra ciudad y algunas otras expectativas, sondeos que se están dando para radicación. Se viene dentro Así de poco que, McDonald's también, la apertura. Bueno, el 20 parecería darse la inauguración de McDonald's. Ahí ha habido en algún momento algún sondeo también de Mercado Libre para algo regional, de Coca-Cola, pero bueno, no ha habido expedientes, no ha habido inicio de expedientes, pero hay una perspectiva siempre positiva de intentos de erradicación en Tandil, que genera puestos de trabajo, genuinos. Así que, bueno, Tandil es una ciudad de referencia, no solamente en el orden local, sino también regional. Cuando hablamos con la gente de la cooperativa obrera y hemos hablado con gente de McDonald's, ellos ven a Tandil como una ciudad de referencia regional, y cuando estas franquicias, en el caso de McDonald's, hacen este tipo de inversiones, visualizan bastante más que la población, que vive en la ciudad, también lo que hace a lo regional y lo que hace en tránsito. Tandil es una ciudad que ha estado muy por encima de la media turística, pero muy por encima de la media turística. De lo que tengo esta temporada. Sí, claro. Ha estado bueno, lo ha dicho el director de turismo, ha estado arriba del 70% en ciudades que vos ves que están en el 38-40% como Mar del Plata. Hay sectores de la costa que algunos de ellos hablan de la peor temporada en décadas en el tema de turismo. Sin embargo, Tandil sigue siendo una ciudad que tiene un estándar de turismo. Me parece que esa es una de las razones que permite hoy tomarse alguna semana de descanso, y que además me parece que la ciudad es una ciudad que le permite distenderse, que permite venir con la familia, que tiene distintos paseos, bueno, todo lo que ya conocemos, buenos restaurantes de nivel, hotelería, complejos de cabañas, y creo que además con cercanía a Mar del Plata y a Buenos Aires, es una ciudad ubicada estratégicamente en la geografía bonaerense. La verdad es que, si bien las situaciones de complejidad se dan, uno podría decir que la diversidad productiva de la ciudad hace que siempre se compense, ¿no? Cuando cae un poco el turismo, tenés mayores ingresos por ahí de los sectores agropecuarios. La industria del software hoy es una referencia en la ciudad. El comercio, digamos que también tiene un enorme desarrollo, y después la cantidad de empresas que han ido radicándose en la ciudad y que han ido creciendo. Así que uno podría decir que en tiempos de turbulencia, Tandil vive esas turbulencias más armónicamente, digamos. Lo habíamos hablado, y me acuerdo cuando empezó este proceso de crisis, ya pasamos más de un año, y vos referías que con tu experiencia, y el propio Lunghi también lo señalaba, ya vamos a referirnos a lo que te convoqué, que tiene con la cuestión electoral, pero más que nada, digamos, ya que arrancamos con esta charla, de que iba a ser uno de los peores años en cuanto a administrar estos conflictos, la situación de la crisis. Sí. ¿Cambió esa realidad o seguís entendiendo que sí, y que la van monitoreando? Mirá, ha habido, según información que nosotros tenemos, ha habido alrededor de 40 municipios que no han pagado aguinaldo en la provincia de Buenos Aires. Y Tandil está económicamente equilibrada desde el punto de vista presupuestario. Se da una situación muy compleja que requiere de administrar tensiones. El gobierno durante 20 años gobernó 16 con el peronismo en la provincia de La Nación, 4 con el PRO, pero nunca gobernó con diferentes partidos políticos en la provincia de La Nación, y en este caso quizás con los dos más antagónicos, Milei y Kicillof. Con lo cual, las terceras posiciones, como son los gobiernos de cercanía y radicales,
tenemos que, en ese sentido, jugar con un equilibrio que nos permita gobernabilidad. Yo creo que el equilibrio, la moderación, la negociación ha sido uno de los activos del intendente. Nunca este gobierno fue oficialista, nunca, ni aun cuando gobernaba el PRO. Nunca fuimos oficialistas, siempre hemos sido opositores. Es decir, hemos hecho del diálogo, del consenso, de la gestión de gobierno, de los matices políticos e ideológicos un activo, y siempre manteniéndonos en la Unión Cívica Radical. Eso no es una cuestión menor, no dando el salto, no teniendo el oportunismo del momento. Entonces, a mí me parece que es doblemente valorable cuando algunos sectores hoy tienen ese tránsito de un partido al otro. Nosotros nos hemos mantenido en la Unión Cívica Radical, respetando a nuestros adversarios, teniendo un diálogo fluido con los gobiernos e intentando gestionar para la ciudad. Te decía, digo, que incluso, bueno, ya le hemos hablado de nuestras oportunidades, pero incluso con el gobierno que ustedes formaban parte, digamos, de Juntos, como bien señalas vos, en Provincia, PRO y Nación, incluso hasta tuvieron más tensión o más distancia, o más fría la relación que con algunos otros gobernadores peronistas, por ejemplo, e incluso presidente. Bueno, nosotros nos hemos ido adaptando. Hay un amigo mío que dice: yo hago el pan con la harina que tengo, ¿no es cierto? Y en la política pública, la política no es un club de amigos. Y la política pública, gestión, es adaptarse a los interlocutores del tiempo que te tocan, es administrar los recursos que tenés y gestionar. Después tenés mayor o menor afinidad con algunos funcionarios o funcionarias provinciales o nacionales, tenés algunos canales de comunicación más fluidos, pero en la medida que vos presentás propuestas que administrás, para nosotros las cuestiones de cuán fría es la relación son parte de la dinámica del gobierno, digo, porque hace muchos años que venimos gobernando, y esto que digo, no ser nunca oficialismo, tener que adaptarnos a distintas características de gobierno en la provincia, en la nación también, a las tensiones entre ellos y las tensiones con nosotros. Bueno, uno va teniendo como desafíos permanentemente, que creo que los hemos ido sorteando, y estimo que el 7 de septiembre va a ser valorado. Yo estimo que el 7 de septiembre va a ser valorado, aunque sea una elección legislativa, que este Tandil que crece, este Tandil que se desarrolla, que tiene obviamente también sus dificultades, pero que es una ciudad, yo lo planteo como una ciudad deseada, donde hay radicación no solamente de empresas, sino de gente de otras ciudades que viene a Tandil a radicarse, que hoy es una ciudad de referencia en la provincia de Buenos Aires. Me parece que la gente va a valorar este equilibrio y esta armonía que tiene viviendo en una ciudad como Tandil. Siempre se habla de una elección a medio término, como sobre todo para los oficialismos, claramente, una especie de plebiscito. Bueno, siempre se apoya o no, uno siente que se apoya o no una gestión de gobierno, digamos. Una elección, en definitiva, es un contrato de expectativas mutuas. Es de alguna manera validar una acción de gobierno, sus propuestas, aún las legislativas. Por supuesto que son elecciones intensas y que son elecciones que te permiten mayor o menor gobernabilidad, depende de la cantidad de concejales que ingresen, el perfiles y las características, su vocación a veces de consensuar, colaborar, acordar, ¿no? Que de eso se trata la política. No está mal acordar, consensuar, generar acciones comunes. A mí me parece que en este tiempo donde la política y los políticos, de pronto, o la gente que participamos en la política, estamos tan vapuleados muchas veces, nosotros, aún gobernando en minoría en el Consejo Liberante, hemos logrado los consensos y el diálogo que se nos ha permitido, y hemos llegado a los acuerdos que nos han permitido gobernar. No todos los que hubiéramos querido, pero sí todos los que pudimos, los que logramos. Y no desistimos de esa mirada de construir con otro, más allá de la diversidad de matices, si hay un campo común de objetivos comunes. No sé, por ejemplo, el presupuesto es un tema
de objetivos comunes, algunas de las obras o acciones, como fue la venta del predio de Santa Marina, o como fue Sanssouci, ¿no es cierto?, como es Sanssouci, que en ese caso hemos llegado a acuerdos con Unión por la Patria, y a mí me parece que es parte del diálogo y que nosotros, en ese sentido, hay como un respeto mutuo, un camino de ida y vuelta, propuestas en común, algunas de ellas, pero siempre nosotros intentando tener nuestra propia mirada respecto al gobierno, no corrernos de lo que ha sido, uno podría decir, la característica del gobierno de Lunghi. La transparencia ha sido uno de ellos. Este año nuevamente el gobierno es un gobierno reconocido por su transparencia. Las acciones que se ha impulsado el edificio de protección ciudadana, yo creo que ha sido una de las grandes obras de los últimos años. El centro oncológico sin duda va a ser otro, el polo de salud. Si Tandil no tuviera el polo de salud que tiene, en una ciudad que tiene 36.700 personas sin obra social, censo 2022, Acrecentó en estos tiempos, ¿no? Si a eso le sumás que creció un 8% la atención producto de la desregulación de las prepagas, si Tandil no tuviera el sistema integrado de salud que tiene, nosotros tendríamos dificultades de colapso en el tema de la salud. Y a mí a veces cuando escucho que no se ha achicado el gobierno, el Estado, ¿no?, que no sea una cantidad de nombres, yo creo que hay que buscar un Estado eficiente, pero también hay que buscar un Estado suficiente, que dé respuestas. Es bastante sencillo hablar muchas veces y tener críticas cuando no te toca gobernar. Yo siempre planteo la figura del plateísta, ¿no es cierto?, en el fútbol. A mí me gusta el fútbol, o del que está de suplente en el banco. Siempre juega mejor que el titular. Esa que le pegó por arriba del travesaño del titular, el suplente lo hubiera puesto en el ángulo. El plateísta es igual. Uno cuando va a la cancha, a la platea o a la popular, es tan fácil criticar. Así, bueno, cuando gobiernas te pasa lo mismo. Porque uno a veces es un actor de un partido que juegan otros y es una persona que tiene su mirada. Entonces, a veces se le critican a este gobierno acciones o lineamientos que si nos pudiéramos sentar a charlar y explicárselo, yo creo que se asombrarían de lo que este gobierno está haciendo con los recursos que tiene, con las demandas que tiene en este tiempo, con la desatención y la desaprensión del gobierno nacional y con el incumplimiento del gobierno provincial. Por ejemplo, parte de la iluminación de la Ruta 226, recursos del municipio. Ruta 226, nacional y concesionada. Corte de los pastos de la rotonda, porque no se ve, y eso provoca situaciones de accidentes de tránsito. Sin embargo, en la traza urbana, la propuesta que se planteó va a terminar con algo que es muy importante en la ruta, que es la semaforización. Y por el lado de la provincia también, cuando se tienen críticas. Yo a veces escucho algunos concejales que hablan del gobierno olvidándose que este gobierno aporta 38.000 litros de combustible a los patrulleros, que paga 10 de los 13 alquileres, que hay una deuda de la obra social provincial, pero de las obras sociales en general. Mirá que hicimos las 10 obras más importantes, las 10 obras sociales más importantes, hoy están en mora con el municipio en 1.256 millones de pesos. No solamente IOMA, entonces, ¿estás hablando de...? Sí. No solamente IOMA. UOCRA es una de ellas, Empleados de Comercio es otra de ellas, el sector rural. Por supuesto, no solamente IOMA. IOMA está en una deuda de aproximadamente 180 millones de pesos. Pero de AOMA, de los sueldos ligados, de la mitad del sueldo ligados a los trabajadores de las canteras, el gobierno provincial le adeuda al municipio el 2024 y lo que va el 2025, 600 millones de pesos. Es decir, si nosotros sumáramos solamente las obras sociales y lo de AOMA, estamos hablando de 1.800 millones de pesos. Entonces, a ver, hay una complejidad de gobierno en este tiempo. Yo entiendo que los números, el equilibrio presupuestario es fundamental. Ahora también los gobiernos de cercanía
han absorbido responsabilidades del Estado Nacional que se ha desligado de muchas de ellas, programas de embarazo adolescente, de enfermedades terminales, la desregulación de lo que fue el organismo que centralizaba las obras sociales. Hoy vos tenés que coordinar y tenés que tener un diálogo permanente con más de 150 obras sociales. Con la provincia también, nosotros estamos trabajando algunas propuestas con el fondo educativo, estamos la reparación de la escuela 7. Se habla de falta de recursos, ¿no? Del fondo compensador. Bueno, del fondo compensador, todo lo que ha sucedido con el transporte. El intendente tuvo que hacer un decreto y eso puede tener un debate, ¿no es cierto? Pero la universidad nos envió una nota donde había más de 1000 pibes que no tenían transporte en ese horario porque los recorridos se iban bajando en su horario, se ampliaban lo que es el horario intermedio del transporte, había todo el sistema integrado de salud de los distintos sectores, estaban sin posibilidad de acceso, gente de trabajo, cuando además se le iba a tener que dar aumento igual. Y sin embargo el intendente firmó un decreto, tomó la determinación de que con ese decreto se levantara. Entonces, hoy gobernar es tomar decisiones con el mayor equilibrio posible, para nosotros no prendernos en debates estériles y gobernar con el perfil que ha tenido el intendente Lunghi, acompañando una lista que para mí es una lista no solamente innovadora, sino con perfiles que yo creo que los tandilenses van a valorar. Nobleza obliga, con respecto a los candidatos, íbamos a referir, por supuesto, a uno desde este micrófono, bueno, después de 20 años, a veces hemos puesto el acento, observado sobre falta de renovación, bueno, la misma oposición criticaba eso, que eran siempre lo mismo, que daban vuelta, y en este caso, insisto, por lo menos quien les habla reconoce caras novedosas. Bueno, de hecho, el propio Salceda, que si bien ya tiene un ruedo, digamos, como concejal, hace 4 años que irrumpió en la política, incluso ya está instalado como posible, digamos, para estar en la línea de largada, pensando en el 2027, pero digo, ni que hablar de la ex Leona y demás que han incorporado, estoy hablando de Laura Aradro, digamos que a mí por lo menos me sorprendieron. Eso tuvo que ver ¿qué? Para poder lograr incorporar estas caras nuevas. Bueno, fíjate que estamos hablando de Juan Salceda, que es un médico cirujano que tiene un recorrido y que tiene una historia de familia en la ciudad y reconocimiento que hace 4 años. La política, 4 años, y en un gobierno que hace 20 años que genera transformaciones en Tandil, vas haciendo una experiencia. También Guille Cadona tiene una experiencia en la cosa pública y a mí me parece que la lista te ofrece un equilibrio entre experiencia y vocación. Diego Martín también es un hombre que viene en las organizaciones de la fe, pero además es un empresario pyme que hace 4 años se incorporó al gobierno, que viene de otro espacio político. Y después en el caso de Laura Ladro, de José Jiménez y de Alicia Laco, que son los nombres que se han integrado desde el perfil de la cultura por un lado, del deporte por el otro. José Jiménez, además de ser presidente de un club, es un empresario. Yo creo que con vocación de hacer. Ninguno de los 3 necesita en este tiempo de descalificación, de denostación de la política, subirse a un barco que tiene posibilidades de hundirse, con lo cual estoy diciendo, el gobierno sigue siendo un espacio donde aquellos que tienen vocación de integrarse, en algunos casos dichos por ellos para devolver lo mucho que esta ciudad les dio, no ingresan a la política. Primero, nadie se salva ni de funcionario ni de concejal en una ciudad. Digo, la política en general no te salva. No te da y además en muchos casos te da una enorme tensión, pero para eso tenés que tener vocación. Y yo creo que los 3 tienen vocación por hacer, los 4, diría con Diego Martín, tienen vocación por hacer, y diría los 5, porque Juan no deja de ser alguien que de alguna manera se ha corrido algo de su profesión para dedicarse a la cosa pública.
Y Juan tiene una carrera de trayectoria dentro de lo que es la medicina, tiene un reconocimiento, así que el gobierno le ofrece a la comunidad una lista de perfiles y matices que a mi entender no le ofrece ninguna de las otras listas. A ver. A mi entender no le ofrece ninguna de las otras listas. Me parece que la renovación en esta oportunidad la ofrece el oficialismo gobernante, lo ofrece Miguel Lunghi y su equipo de gobierno. Los rostros que generan algún tipo de asombro, de aceptación, incluso de interrogantes, esto por qué se suman, la suma el oficialismo gobernante, la suma el gobierno, y esto también habla de renovación. Del 10º al 16º también son cargos de complemento, pero son todos jóvenes menos de 28 años. O sea que también hay una renovación en el gobierno. Hay un periodo de transición, ¿no? Yo a veces escucho hablar también en esto, me parece, con cierta liviandad de final de ciclo. En todo caso, hay una etapa de transición. Hay un gobierno en transición. Obviamente que nosotros tenemos expectativas de seguir gobernando, pero eso requiere una transición, y un gobierno requiere ir formando cuadros políticos que después gobiernen y tomen decisiones acordes a su tiempo. No denostemos la política pública ni aquellos que tienen o tenemos experiencia política como la casta, porque yo diría que Scioli y Franco no provienen precisamente de sectores por fuera de la política. Gente hace 30 años que está dentro del gobierno, ¿no? Gobernar es el equilibrio entre la experiencia, la vocación, la acción, la pasión, que me parece que mucho de eso tiene esta lista. Tiene vocación, tiene pasión, tiene ganas de hacer, ama su ciudad. No digo que el resto de los integrantes de las otras listas no tengan estas características o no tengan pasión por la política, ¿no? Yo quiero hablar de nuestra lista, no de nuestros adversarios. De nuestros adversarios hablan ellos y se dedican además a hablar de nosotros. Yo no voy a hablar de nuestros adversarios. Cada uno tiene su propuesta, cada uno tiene su lista. El oficialismo además tiene la responsabilidad de gobernar, y cuando vos no gobernás tenés muchas más posibilidades en la campaña de dedicarte plenamente a la intensidad que requiere una campaña. Es una campaña corta e imprevisible. A eso iba. Hablamos de un año difícil en materia de gestión. También va a ser una elección difícil, teniendo en cuenta, por lo menos, lo que se ve en principio. Vos corregime, digamos, tenés mucho más de experiencia, incluso sos analista político y consultor, además en eso trabajás, independientemente de lo que hoy te toca, y sos jefe de campaña y demás, en lo local, pero digamos, en lo que representa el escenario electoral local, pareciera ser que hay perfiles, entre comillas, similares en lo que se conoce como centro-derecha, que estarían pescando todos en la misma pecera. Y por otro lado, el peronismo, yo ahí tengo mis dudas. Algunos colegas míos, compañeros también incluso hablan de que se verían favorecidos. Yo dudo ahí, pero bueno, tiene que ver con que el Unión por la Patria parece que está bien nítida su propuesta electoral, y que ustedes, en conjunto con lo que representa Hechos, se llama ahora, Nicolini y compañía, y también lo propio Santa Marina, pareciera que tendrían la disputa por el mismo electorado. ¿Es así o no? Mira, yo creo que el mayor interrogante que tenemos hoy en la campaña es la cantidad de electores asistentes. El ausentismo no. Para mí es el principal interrogante. Me gustaría sí charlar sobre algunos números. Tandil va a tener 119.911 electores, 120.000 electores redondos, han crecido 3.000 electores de la última elección. En las últimas 8 elecciones, el ausentismo osciló entre el 18 y el 22%, más o menos 20.000 personas no asisten a votar, y 5.000 entre el voto nulo y blanco, con lo cual vos estás hablando de un 25% que no eligen el orden local. Si nosotros crecemos de ese 20, 22, 25% al 40%, estás hablando de 18.000 vecinos más que no asistirían. Y para mí ahí se juega la elección. ¿Cuándo lo vamos a saber? Después, porque ahora que tenemos circuito y tenemos elecciones con circuito, vamos a tener datos de participación por circuito, claro, cómo nos fue en las elecciones. O sea que el diagnóstico lo vas a tener posterior. Ahora tenés una lectura de escenarios. Para mí, y nosotros creemos
y queremos promover que el vecino vaya a expresarse. Más allá del enojo, el otro día decía un consultor político que una parte del ausentismo, un porcentaje, él estimaba entre un 25 y un 30% son decepcionados del presidente Milei. Ya decepcionados por la política ahora por Milei. Y ahora por Milei, digamos, en esa doble decepción. Entonces, yo creo que ese es el principal interrogante. Después, el comportamiento electoral es difícil predecirlo. Yo estimaría que puede haber ahí una pulseada entre Unión por la Patria o Rogelio Iparraguirre y Juan Salceda. Me parece que eso puede ser un escenario posible. ¿Por qué? Bueno, porque el peronismo en el orden local siempre osciló entre el 28 y el 32%, digamos. Tiene un piso aproximado en el 30%. Es un electorado que históricamente ha votado a veces unificados y otras veces en 2 o 3 opciones. Ahora, bueno, en esta elección es probable que esta disputa que vos decís de 3 sectores que pueden confluir en una misma características de electores, algunos de esos 3 sectores vaya a tener el mayor impacto. Eso es probable. Pero de cualquier manera, a mí me parece que va a ser una elección, obviamente con la complejidad del ausentismo por un lado, y después nosotros tratando de sumar por lo positivo. Eso que hablas del ausentismo, ¿se puede determinar a quién de las propuestas afectaría? Porque algunos hablan de los oficialismos, otros hablan sobre todo del peronismo, en esto que referís vos del rechazo, digamos, a la política, y ese otro porcentaje que le está sumando el rechazo al actual presidente Milei o al gobierno que representa a Milei, que justamente serían un núcleo que en su momento era peronista y se volcó al mileísmo, si querés. ¿Es al peronismo, es al oficialismo o no hay manera de determinarlo? No, yo creo que lo vamos a tener después de la elección. No, hoy yo no podría decir. No pasó. Mirá, en Capital se hicieron trabajos muy interesantes después de la elección. Y obviamente el gran perjudicado fue el PRO. Fue perjudicado por el ausentismo y fue perjudicado por el voto que se llevó Milei. Yo creo que es muy difícil predecir si creciera el ausentismo, a qué sectores, porque en las provincias o en el caso de Capital, el ausentismo fue transversal. No fue un ausentismo determinante en sectores de medios y altos ingresos. Sí parecería que hay un mayor ausentismo en una capa superior a los 45 años. Eso sí parecería ser hoy un emergente detectable en todas las elecciones, pero las elecciones han rondado el 55%. Digo, primero hay una mutación, hay un debilitamiento de las estructuras políticas, no hay ninguna duda, y hay una mutación al liderazgo, digamos. Hay una sustitución de debilitamiento de las estructuras políticas y del liderazgo. Eso me parece que es visible. Y por el otro lado, hay también una situación donde yo creo que ese lo que se define o se denomina como el elector desregulado, es un elector que vota emocionalmente y que en la franja joven, a diferencia de otros tiempos, tiene una actitud muy militante. Cuando decimos la franja joven no hablamos de la franja de 16, 20 años, sino la franja más 18 o 29, porque el 16-18 es un voto optativo, es un primer voto y es un 3 y pico %. La franja 16-29, 18-29 anda en el 27-28%. Esa franja está siendo una franja muy activa. Parecería ser que la franja de 45 años hacia arriba es la franja que está como en una actitud esquiva. Y nosotros vamos a intentar, y espero que el resto de las fuerzas políticas también lo que haga, que los trandidenses se expresen a favor de la opción que crean más viable o que sientan que lo seduce o que le da mayores respuestas. Después lo demás es una incógnita, porque también se producen dolores internos en los sectores que muchas veces, el intendente ha tenido un voto peronista, no kirchnerista, muy importante.
En la elección del 2011 y el 2015, 1/3 del voto de Lunghi fue con Cristina Scioli. 11.000 de 34.000. Incluso no sé si usted, creo que sí, lo tiene determinado, digamos, por esto que hablas de cómo están zonificados y demás el voto. Entiendo que en lo que era voto tradicional peronista de determinados barrios, también fue elegido Lunghi. Sin duda, no, sin duda. Eso es un voto consolidado. También es cierto que Miguel tiene un votante que vota a Lunghi, que no ha sido tan fácil transferirlo a los candidatos de gobierno. Y me parece que en esta campaña, obviamente el intendente va a tener un rol central en la campaña, pero también tanto Juan como Araceli Devana. Araceli Devana es una profesional de enorme reconocimiento y trayectoria en la educación, y la verdad que también es un salto cualitativo dentro del Consejo Escolar, no porque ya no lo tenga, sino porque es una profesional de años de experiencia con muchísima formación. La verdad que los dos hacen un binomio, a mi entender, bueno, uno no tiene objetividad en el análisis, sobre todo cuando habla de la lista en la cual uno milita, participa, pero creo que es una lista diferente y una lista distintiva respecto a las demás. Dentro de esa lectura del escenario, que como siempre también lo señalás de Achacá, que tiene que ver obviamente el diagnóstico, no el diagnóstico, después habrá que leer todo lo que pasa y por qué pasó después de septiembre, pero este cambio que vamos a recibir todos los bonaerenses, Tandil también, que tiene que ver con justamente dividir la elección, como le hizo el gobernador, ¿cambian algo, teniendo en cuenta incluso, sobre todo, que el gobierno nacional pretenderá seguramente, como pasó con Cava, nacionalizarla también, pero crees que va a haber un elemento ahí a tener en cuenta también a la hora de lo que puede pasar? No, el gobierno nacional va a pretender nacionalizarla y el gobierno provincial va a pretender provincializarla. A ver, nosotros no nos olvidemos que la campaña nacional se inicia 10 días antes de la campaña del 7 de septiembre, del final de campaña. Se inicia el 27 de agosto. Vos tenés 10 días de solapamiento. Mira, eso no tenía en cuenta. No tengas ninguna duda. Acá va a haber una enorme pulseada de los intendentes por la municipalización, el kirchnerismo por la provincialización y la Libertad Avanza por la nacionalización de la campaña. No tengo ninguna duda. Esa va a ser la pulseada. Yo creo que nosotros, más allá de que además llevamos un muy buen candidato a legislador provincial, como es el intendente Rauch, Maximiliano Suescun, nosotros vamos a trabajar todo lo que es la quinta sección electoral. El día 12 de agosto vamos a hacer una presentación de candidatos en la Cámara Empresaria. No solamente local. No solamente local. Vamos a hacer una lista de candidatos también con Maxi Suescun, y esperamos contar con los intendentes, con la mayor cantidad de intendentes de la quinta. Pero nosotros vamos a trabajar una campaña que esté claramente identificada con lo que ha sido y es el gobierno de Lunghi. Es una campaña legislativa, es una campaña de propuesta legislativa. A veces las campañas legislativas se trabajan como campañas ejecutivas y no lo son. Las campañas legislativas tienen propuestas, tienen ideas, tienen posibilidades de determinadas acciones, pero que tienen ese carácter, no tienen carácter de ejecutivo. Entonces, nosotros tenemos esa doble responsabilidad: gobernar, legislar y conseguir consolidando una ciudad de referencia en el centro de la provincia de Buenos Aires. Mirá, quienes vienen a Tandil de distintos sectores, funcionarios inclusive, funcionarios provinciales, muchos de ellos reconocen, en la charla distendida, reconocen a Tandil como una ciudad con un estándar de vida diferente. Digo, el ranking del bienestar hecho por el Centro de Investigaciones Geográficas del CONICET, de la UNICEN, en el año 2013, ubica a Tandil como la cuarta ciudad intermedia de mejor calidad de vida en la Argentina, sobre una cantidad de variables, desde las cuestiones de espacios verdes hasta la mortalidad infantil, hasta la cantidad de servicios, tipología constructiva, cantidad de obra social. Lo ubica en el 4º lugar en el país. Si Tandil
y esto no implica que nosotros no tengamos dificultades. Claro que las tenemos, las conocemos e intentamos cada día trabajarlas. Pero Tandil sigue siendo una ciudad seductora para el inversor, seductora para el que viene a distenderse, una ciudad con una calidad de vida en armonía para el propio tandilense. En un tiempo que se trabajaban las encuestas origen-destino, más del 90% de los tandilenses estaban conformes de vivir en la ciudad en la cual vivían. Esto no implica que estén conformes con el gobierno y que el gobierno nosotros no tengamos crítica y no tengamos déficit. También es cierto que hemos ido oscilando en el país entre distintos modelos, y los gobiernos de cercanía somos los que absorbemos la demanda y el malestar. Digo, de decisiones provinciales y nacionales. En mi etapa anterior de jefe de gabinete, yo siempre digo, nosotros tuvimos 27 marchas. Cerró Río Paraná, pudo haber cerrado 10 años antes, metalúrgica. O sea, pero además se paralizó el tren. Y ese malestar, el intendente... yo no tengo duda que el intendente ha tenido y tiene una centralidad en la historia de Tandil, ya no en esta etapa de los 20 años. El municipio nunca fue la caja de resonancia que fue durante la gestión Luqui. Todas las marchas terminan en el municipio, vos recordarás. Bueno, muchas iban al Poder Judicial, muchas iban a otros organismos. Hoy todas las marchas de las características que fueran terminan. Es decir, hay un liderazgo excluyente por parte del intendente Luqui y hay también un Estado que yo creo que es un Estado, vuelvo a repetirlo, del concepto del Estado suficiente, que tiene que ver con un Estado eficiente pero que no sea elefantiásico. ¿Por qué? Porque han crecido las demandas y no ha crecido la planta de personal en la misma medida que crecieron las demandas. Ha crecido la infraestructura de salud y de atención. ¿Cuántas ciudades tienen 14 centros comunitarios y 13 de ellos centros consultorios odontológicos? Un hospital de niños como el que tenemos nosotros, un sistema de protección ciudadana como tiene la ciudad. El equilibrio con un ente mixto de turismo, pero con todo el sector rural, pudiendo trabajar no solamente el sistema de caminos, sino también todo lo que es la cuestión de la seguridad rural. Bueno, Tandil es una ciudad de referencia y no tengo duda que la transformación de esa ciudad de referencia tiene que ver con el gobierno, no solamente con el gobierno, tiene que ver con el gobierno y los actores sociales de la comunidad. Tandil es lo que es por la composición de los actores sociales de la comunidad. Nadie le da a administrar un centro de ambulatorio en el hospital a un gobierno que no administra bien y que le tiene confianza. Es ningún empresario privado. Ningún empresario dona un centro oncológico a la ciudad si no cree que ese gobierno va a estar. Digo, Tandil tiene una actividad empresarial, cultural, de emprendedores, de deportistas, que interactúan con el Estado municipal, que confían en el Estado municipal y que articulan. Y la estación es una prueba de ellos. No hemos hablado mucho. La estación es un espacio de equidad. A la estación van los sectores que no llegan a la Diagonal Ilia. Que cruzaban la avenida. Por razones diversas, porque los micros transitaban hasta las 10 de la noche y no tienen vehículo, porque un taxi es impagable u otro sistema de transporte, porque a veces los precios son inaccesibles y que a veces porque no la sienten propia. Entonces la estación se diseñó y se concibió como un espacio de equidad entre el norte de la Avenida del Valle, el lateral del corredor del encuentro, ¿no? Hacia un lado la ruta 226, hacia otro lado lo que sería Tepam, y una mirada hasta la calle Las Heras, ¿no? Y ahí vos te das cuenta que la asistencia mayoritaria a las actividades de la estación son de los llamados sectores populares, que no pueden pagar una entrada para ver a Antonio Ríos, que dicho sea de paso lo pagaron los food truck, lo mismo que Nueva Luna y lo mismo que las actividades, lo financian los mismos sectores que interactúan en la estación, ¿no? Y que tuve una negociación fuerte ahí a la hora de... Mirá, siempre las negociaciones cuando hay que poner recursos son fuertes, con todos. Ahora,
se ha hecho una apuesta en valor, lo reconoce el barrio, lo reconocen los clubes. Se ha hecho una apuesta en valor de la Avenida del Valle. La Avenida del Encuentro es la avenida del encuentro con la juventud en la farándula, es el encuentro con la cultura, con la participación, con la cuestión popular en lo que es el carnaval. Eso te lo achaco todo a vos, eso. Todo a vos, eso. Eso fue idea de digo, hubo una comisión vecinal que insistía hace tiempo que mirá, pero lo recogiste el guante vos. Es una acción de gobierno. Yo no me voy a atribuir ninguna de las acciones que el intendente valida, que puedan ser iniciativa de uno u otro, porque cuando nosotros pensamos como áreas o como funcionarios y no pensando como gobierno, no nos va bien. La Avenida del Encuentro es una propuesta de gestión, es una propuesta de gobierno, es una propuesta de interacción con el Club Ferro por un lado, pero con el Club Unión con el otro, con el Moreno y Arana. Digamos, con el Club Defensores, con el Club de Tandil, que está en Montiel y Uriburu. Es una interacción con los actores que están ahí dentro de la estación, pero también con vecinos que tienen acceso y que se asombran muchos de los emprendedores la respuesta que tiene la gente. Este verano, ese espacio va a ser un espacio similar a lo que es la plaza de Maipú y Santa Marina, que es vieja llamada Plaza de los Troncos. Los Troncos, sí. Lo que es el espacio del Parque de Origen y lo que es la Diagonal Ilia. Y ese espacio va a ser un espacio transversal a la comunidad, pero fundamentalmente es un espacio de encuentro, de desarrollo armónico de los sectores que no acceden a otros lugares de la ciudad. Y eso es una mirada del gobierno también de accesibilidad a la actividad cultural de aquellos sectores que por determinadas razones y situaciones personales no pueden acceder a una entrada o al pago de un determinado canon. Para aquellos que supongo que ya están todos enganchados, ¿no? Que era Julio Echelivetti que está hablando, por supuesto. Algunos mensajes que llegan, algunos favorables, por supuesto. No tengo cultura. Podés leerlos todos. Sí, bueno, no tengo leer los desfavorables y los favorables. Dale, no tengo cultura política, pero hoy me tocó ir al hospital. Hablabas vos del Sistema Integrado de Salud Pública, ¿no? Y de niño realmente me sentí orgulloso de pertenecer a esta ciudad. Es vasco Carlos Guerazar, así que está muy orgulloso entonces del servicio del hospital, en este caso el Hospital de Niños. Y otro mensaje, a ver si se sigue urbanizando y degradando el entorno natural, si se sigue el negocio inmobiliario rifando el patrimonio serrano, sin filtro va esto, eso se va a volver en contra en los próximos años y a las futuras generaciones. Bueno, mensajes que van y vienen. Yo creo que el análisis del plan de desarrollo territorial que viene dándose y que va a tener modificaciones es fundamental. Es fundamental. No es un tema al cual el gobierno esté ajeno a el análisis del plan de desarrollo territorial e inclusive modificarlo. Por supuesto, está dentro de los temas que ya se vienen trabajando, No hay un desconocimiento de que Tandil tiene un enorme crecimiento y que en algunos casos ese anillo periurbano, llámese Graduados, llámese el sector del Banco Provincia, la Elena, va requiriendo cada vez más demandas de servicios. Entonces, la proyección de la ciudad tiene que ser una proyección equilibrada. Y en eso la reforma del plan, por lo menos algunas modificaciones del plan de desarrollo territorial, de indicadores urbanísticos, también eso es parte del crecimiento de la ciudad. También eso es parte del crecimiento. A Tandil se le elige, tenemos una radicación de alrededor de 3 personas por día, de 3 familias por día. Tandil ha crecido más del 5% respecto al resto de las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, en términos poblacionales. Nosotros teníamos en el año 2003 una diferencia de 7 u 8.000 habitantes con Olavarría, hoy tenemos una diferencia de 28.000 habitantes. Con un parque automotor el 20% superior a Olavarría, Junín o San Nicolás. Se nos está haciendo el tiempo, ya nos tenemos que ir. No quería dejar de señalar, gracias a todos, no puedo leer los mensajes, pero después se lo vamos a, fuera del aire, se lo damos al propio Julio. La última cortita, si podés sintetizar un poco, porque digamos, más allá de hablar de lo que está en juego en esta elección, entiendo también, y tal vez que da para largo, pero sin dudas estamos hablando, si bien es un proyecto de gobierno que tiene obviamente aspiraciones a continuar, más allá del UNGI,
pero estamos hablando de los últimos 2 años que le van a quedar a Miguel Ángel Lunghi como intendente. Esta vez pareciera que sí, es así. Y si... Siempre puede sorprender. Siempre puede sorprender, eso está más que claro. Él siempre lo ha dicho, incluso. Hasta aquí la ley parecía que no lo permitía. Para ustedes eso también es importante a la hora de lo que tiene que ver con el número de votantes que vayan. Ese es el gobierno de transición. Ese es el gobierno de transición. Te digo, a la hora de la elección en cuanto a legisladores que quieren tener en el Consejo. ¿Te has dado cuenta? Bueno, a ver, cuando se tenía mayoría, las ordenanzas también salían con el 90% por unanimidad, así que no ha sido un gobierno que no ha tenido en cuenta la oposición y la mirada de la oposición. Siempre, obviamente, que tener un Consejo equilibrado, que apoye las propuestas del Ejecutivo y que se debatan las propuestas del Ejecutivo, para nosotros es mejor. Pero, bueno, más allá del 2027, el intendente se estará preparando en el 2027 para ser el presidente del Sistema Integrado de Salud. Ah, claro. Buen dato ese. Claro. Primicia me está tirando. Por supuesto, por supuesto. Activo. Más activo que todos nosotros. Más activo que todos nosotros. Anoche tuvimos el primer plenario de campaña, y el intendente regaló 100 Red Bull energéticas. Para que se pongan las pilas, que no hagan la plan. Exactamente. Tómenla con mucha calma, pero el mensaje no fue subliminal. Que no haya baja de energías. Lo veo, así que bueno, presidente, sería futuro presidente del Sistema de Seguridad Pública, no trascendiendo las fronteras como alguna vez algo, incluso siempre lo tientan. Pero a ver, yo fui partícipe de la reunión donde el gobernador Scioli le ofreció el Ministerio de Salud de la provincia. Miguel pudo ser diputado nacional, pudo ser senador provincial, pudo ser ministro de Salud de la provincia. A todo le dijo absolutamente que no. Ha sido convencional nacional por su pertenencia partidaria. Lo sigue siendo ahora cuando se resuelve la cuestión administrativa. A ver, Miguel tiene no solamente yo le digo Miguel, en realidad nos une un afecto y el intendente tiene una energía, una claridad, y yo lo puedo decir porque no hay nadie que le manifieste las disidencias como quien les habla. Los dos nos hemos permitido construir en base a nuestras coincidencias, en base a nuestra disidencia, entendiendo que él tiene la última palabra. Pero que de mi parte, lo que yo no crea o no esté convencido, o sea que también en esto puedo decir, alguien que se dedique entre 12 y 14 horas por día, de lunes a domingo, como se dedica el intendente, con la vocación y la pasión que lo hace, con 4 o 5 actividades los fines de semana, los sábados y domingos, y además ahora en la campaña, es difícil de seguir. Para los funcionarios es difícil de seguir. Sí, yo lo veo, que lo dejan solo a veces. No lo dejan solo. Él también se desmarca, ¿eh? ¿Sí? Él también es un 9 que se desmarca, ¿eh? Nunca le ha gustado que le hagan sombra, también es cierto. No vayas a creer que vos, por más que le hagas marca cercana a él, también, él es un 9 que se desmarca. Tira codazo también. Es un 9 hábil, tiene intuición, olfato, sabe dónde correrse para poner el frentazo abajo. Julio, gracias por esta charla, se nos fue volando este programa, casi una hora estuvimos aquí charlando, bueno, pero incluso lo vamos a invitar para pues la campaña recién empieza todo esto, así que podemos seguir charlando, por supuesto. Un gustazo como siempre, gracias por estar acá en este último Bondi.